Me abandonó justo antes de casarnos, y el destino se encargó de escribir un capítulo que ninguno de los dos vio venir. El día que me dejó, el aire olía a laca y flores aplastadas. En mi sala había una montaña de cajas con letras torcidas, copas, velas, recuerdos. Mi madre se movía como si su cuerpo supiera qué hacer aunque su cabeza no quisiera entender. Mi mejor amiga, Renata, sostenía un ramo de peonías que parecía demasiado vivo para el funeral silencioso que estábamos improvisando. Yo llevaba la camisa a medio abotonar y el pelo mojado, porque me había duchado para borrar el temblor de las manos. A las 11:35, el celular vibró sobre la mesa. Vi su nombre, Gael. No contesté de inmediato. Me quedé mirando la pantalla con la misma fe idiota con la que uno mira una puerta esperando que, al abrirla, todo vuelva a ser como ayer. Pero la pantalla no era una puerta, era un precipicio. Cuando respondí, escuché su respiración. No parecía nervioso, no parecía asustado. Sonaba, decidido. Tenemos que hablar, dijo. Mi garganta hizo un ruido feo, como si el cuerpo quisiera devolver algo que nunca debí tragar. ¿Dónde estás?, pregunté, y me odié por la súplica escondida. No puedo ir, soltó, sin rodeos. Lo siento. Hubo un segundo en el que no entendí. El cerebro se defendía, inventaba excusas, que se refería a la prueba del traje, a la cena, a lo que fuera. Pero la palabra no puedo había caído donde debía caer. ¿No puedes ir a qué?, dije, y la risa que se me escapó fue peor que el llanto. A casarme. A esto. No puedo. La casa entera se volvió un zumbido. Mi madre preguntó algo desde el pasillo, Renata me tocó el hombro, pero yo estaba hundido en una línea telefónica como si fuera un túnel. ¿Me estás dejando hoy?, pregunté. Silencio. Luego. Me voy. No lo hagas más difícil. ¿Por qué? La palabra se me quebró. Porque no soy quien crees. ¿Por qué? Porque esto es un error. Ya está, por favor. Escuché el clic. Ni siquiera me dio la cortesía de oírme llorar. Me quedé con el celular pegado a la oreja, como si apretarlo más pudiera devolver la llamada. Entonces, sin que yo lo buscara, entró un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía, revisa el sobre negro en la caja de los recuerdos. Hazlo antes de que sea tarde. Sentí que el estómago se me volvía hielo. No había ningún sobre negro, pensé. Pero mi mirada se fue directo a la caja que decía recuerdos, como si alguien me la hubiera señalado con un láser. Renata preguntó si estaba bien. Yo asentí, por reflejo, y caminé hacia la caja, torpe, con el celular todavía en la mano. Metí los dedos entre fotos, listones, invitaciones fallidas de otros eventos. Y entonces lo vi, un sobre negro, sin nombre, sin sello, metido entre dos álbumes. Mi pulso golpeaba tan fuerte que me dolían las sienes. Lo abrí con cuidado, como si fuera a explotar. Dentro había una llave pequeña, de esas antiguas, y un papel doblado. Si estás leyendo esto, ya ocurrió. Perdóname por lo que hice. No confíes en nadie. Ve al casillero 17 de la estación antigua. No vayas solo. La letra era de Gael. La misma caligrafía con la que me dejaba notas en el refrigerador. Compré pan, te amo. Lo que no tenía sentido era todo lo demás. Renata me arrancó el papel de las manos. ¿Qué es esto?, susurró, y su cara perdió color. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la casa. 3 golpes, secos, como si alguien estuviera apurado. Mi madre gritó que ya iba, pero Renata se adelantó. Yo me quedé clavado, mirando la llave. Sentí, por primera vez en esa mañana, algo diferente al dolor, una alerta animal,
un instinto que decía corre o te arrepentirás. Renata abrió apenas una rendija. Escuché una voz masculina, baja. Busco a, dijo el hombre, y pronunció mi nombre completo. Renata no respondió. Cerró despacio y se giró hacia mí. Hay un tipo allá afuera, murmuró. Traje oscuro. No sonríe. Preguntó por ti como si ya te conociera. Mi espalda se tensó. La casa estaba llena de gente, pero de repente se sintió como si estuviéramos solos, rodeados de paredes delgadas. Dile que no estoy, le dije. Renata tragó saliva, volvió a la puerta y habló con voz firme. No escuché lo que dijo, pero sí escuché la respuesta del hombre, una risa breve, sin alegría. Dile que es sobre Gael, dijo. Y que el casillero 17 no le va a servir si él no viene. El corazón se me detuvo un segundo. Renata cerró la puerta con llave, apoyó la espalda contra ella y me miró como si acabara de ver un fantasma. Yo no sabía qué era peor, que Gael me hubiera abandonado, o que su ausencia estuviera atrayendo cosas que no entendía. Esa mañana se desarmó en escenas que parecían de otra vida, llamar a los proveedores con la voz rota, decirle a mi padre que no cuando me preguntó si aún había boda. Ver a mi madre guardar las flores sin llorar para no desmoronarme. Nadie me preguntó detalles. En el dolor, hay un respeto extraño, como si las preguntas fueran cuchillos y todos estuvieran demasiado cansados para usarlos. Pero el sobre negro seguía en mi bolsillo, como una piedra caliente. Y la frase no confíes en nadie me perforaba. A las 5, la casa por fin quedó quieta. Mi familia se fue a dormir a mi tía, insistiendo en que yo no me quedara solo. Yo dije que sí, que iba, y los vi salir. En cuanto el auto dobló la esquina, me puse una casaca, tomé las llaves y le escribí a Renata, necesito que vengas conmigo a un lugar. No preguntes por qué. Te lo explicaré en el camino. Renata llegó en 10 minutos, con el pelo recogido y cara de pelea. Si esto es una locura, te lo voy a decir, advirtió, subiendo al auto. Y si te metes en problemas, te saco jalándote de la oreja. Le mostré la llave y el papel. Leyó en silencio. Cuando terminó, me miró como si midiera el borde de un abismo. ¿La estación antigua?, dijo. ¿La de Santa Aurelia? Asentí. Esa estación llevaba años cerrada, pero aún quedaban entradas laterales, y algunos casilleros se mantenían por nostalgia o por dejadez municipal. Nadie iba allí salvo grafiteros y curiosos. ¿Y quién era el tipo de la puerta?, preguntó. No lo sé, contesté. Pero sabía del casillero. Renata apretó el cinturón. Entonces vamos rápido. Y no te separes de mí. El camino fue una cinta gris. Las luces de la ciudad parecían mirarnos. Yo conducía sin música, como si cualquier sonido pudiera apagar la intuición. Al llegar, el lugar estaba más oscuro de lo que recordaba. La estación era un esqueleto de metal y vidrio sucio. Había grafitis nuevos y botellas viejas. Un perro flaco nos siguió unos metros y se perdió entre sombras. Encontramos el pasillo de casilleros. Cada puerta tenía números descoloridos. El 17 estaba al final, ligeramente abollado, como si alguien lo hubiera golpeado con frustración. Metí la llave. Giró con una facilidad demasiado suave, como si hubiera sido usada muchas veces. Abrí. Dentro había un sobremanila, una carpeta azul y un celular viejo envuelto en una bufanda que reconocí, era la bufanda de Gael, la que usaba cuando salíamos a caminar de noche porque decía que el frío le daba ideas. Renata agarró el celular. ¿Tiene batería? Probemos, dije. Lo encendimos. La pantalla tardó, parpadeó, y apareció un único video guardado. Sin fecha. Sin nombre. Mi dedo tembló al presionar play.
El video empezó con Gael frente a una pared blanca. Tenía ojeras, la barba crecida. No era el Gael de las fotos de compromiso, ese que sonreía con la seguridad de alguien que cree tener el futuro en el bolsillo. Este Gael parecía alguien que había perdido algo que no se compra. Si estás viendo esto, significa que hice lo que debía, dijo, y su voz me golpeó. Perdóname. Sé que te rompí el corazón, pero era la única manera de sacarte del alcance. Me llevé la mano a la boca. Renata me tomó del brazo. Hay gente que cree que tú, Gael tragó saliva, que tú tienes algo que no sabes que tienes. Por tu familia. Por un dinero que no es solo dinero. Por un documento. Yo pensé que podía protegerte dentro del plan normal, boda, casa, vida tranquila. Pero en cuanto se enteraron de la fecha, se movieron. Y si te casabas conmigo, te amarraban conmigo. Y si me amarraban a ti, nos hundían a los dos. La palabra ellos flotaba como una sombra sin nombre. Yo trabajé para ellos, confesó Gael, mirando a un lado como si temiera que alguien entrara en el cuarto. Me pagaron para acercarme. Para ganarme tu confianza. Para que firmaras cosas sin leer. Para que el día de la boda estuvieras, distraído. Mi mundo se inclinó. La estación pareció girar. Sentí náuseas, como si el cuerpo supiera antes que yo que la traición tiene un sabor específico. Al principio pensé que era solo un negocio sucio, continuó. Pero después vi lo que hacen con la gente que se resiste. Vi nombres. Vi sangre. No pude seguir. Me enamoré de ti, maldita sea. Y eso no estaba en el contrato. El video tembló un poco, como si lo hubiera grabado con manos desesperadas. En la carpeta azul está la verdad. Está el nombre del abogado, la empresa pantalla, los pagos. Y hay una copia del documento que ellos quieren. No lo lleves a la policía. No todavía. La policía está comprometida. Confía solo en Renata. Si ella está contigo, aún hay una posibilidad. Renata soltó un qué, ahogado, como si su nombre en la boca de Gael fuera una bomba. Gael respiró hondo. Y escucha esto, porque es lo más importante, el hombre del traje oscuro se llama Silvio Barrenechea. Si se acerca, no negocies. No aceptes reuniones. No firmes nada. Si te ofrecen una solución amable, es porque ya decidieron que puedes desaparecer. El video terminó con Gael acercándose a la cámara. Te amo. De verdad. Y sé que eso no arregla nada. Solo, sobrevive. Hazlo por ti. Hazlo por lo que viene. La pantalla se puso negra. Nos quedamos en silencio, oyendo el ruido lejano de un tren que ya no existía. Esto es una locura, dijo Renata, pero su voz no sonaba como burla. Sonaba como miedo real. ¿Gael trabajaba para alguien? ¿Te eligieron? Abrí la carpeta azul. Dentro había copias de transferencias, nombres de empresas, correos impresos. Una fotografía borrosa de Gael con un hombre de traje, el mismo que había tocado mi timbre. Y un documento con el apellido de mi abuelo, firmado décadas atrás, que hablaba de una propiedad minera y de derechos sobre una franja de tierra que, por una actualización municipal reciente, ahora valía una fortuna. Yo no sabía nada de eso. Mi familia siempre hablaba del abuelo como un hombre terco que tenía sus papeles, pero nadie mencionó minas, ni derechos, ni nada. Si esto es real, susurré, alguien estuvo esperando años. Renata pasó las hojas rápido, como si quisiera encontrar una salida entre los párrafos. Hay un nombre aquí, dijo, señalando. Consorcio Mar de Bronce. Y mira esto, hay una cita, un lugar, una hora. Mañana. En un hotel. Sentí que me faltaba el aire.
¿Gael dejó esto para que yo vaya? Renata negó. No para que vayas. Para que sepas que te van a citar. Y para que decidas cómo pelear. En ese momento, escuchamos pasos. No los imaginé. No fue paranoia. Fueron pasos reales, sobre el piso quebrado de la estación. Lentos. Seguros. Renata apagó la linterna del celular y me jaló detrás de una columna. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Intenté controlarla, pero el pecho me latía como tambor. Las sombras se alargaron. Una figura apareció al final del pasillo, recortada por la luz de la calle. Traje oscuro. Caminar elegante. Sin prisa. Silvio. Se detuvo frente al casillero 17, como si supiera exactamente dónde mirar. Pasó un dedo por el metal, sonrió apenas y habló, no hacia nosotros, sino hacia el aire. Gael fue creativo, dijo. Lástima que la creatividad no paga deudas. Renata apretó mi mano. Yo sentí su pulso contra el mío, rápido. Silvio sacó su celular, marcó un número y esperó. Luego dijo, como si estuviera dando un reporte. Ya abrieron el casillero. Sí, no está solo. Está con una mujer. Pausa. Mañana a las 10, entonces. Perfecto. Guardó el teléfono, se agachó, recogió algo del suelo y lo sostuvo a contraluz. Era la llave. La mía. Se me congeló la sangre, había caído sin que yo lo notara. Silvio miró hacia el pasillo, directo a donde estábamos escondidos, aunque quizá no podía vernos. Pero su sonrisa creció. Felicitaciones, dijo, casi amable. Ya entraron al capítulo interesante. Renata, sin pensar, me empujó hacia la salida lateral. Corrimos en silencio, esquivando escombros. Afuera, el aire de la noche me cortó la cara. Subimos al auto y arranqué con las manos tan tensas que los nudillos me dolieron. No hablamos hasta que estuvimos lejos. Cuando por fin pude, las palabras me salieron como piedras. Gael me dejó para protegerme, pero también me mintió desde el inicio. Renata miró la carpeta en su regazo. Y ahora saben que sabes, dijo. Eso cambia todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo de mi sala, con los papeles extendidos como un mapa de guerra. Recordé cada detalle de nuestra relación, cómo Gael me miraba cuando hablaba de planes, cómo insistía en que firmáramos un acuerdo prenupcial por orden, cómo a veces recibía llamadas y salía a la terraza para contestar. Lo amé. Lo odié. Lo extrañé con una rabia que me quemaba la lengua. Al amanecer, Renata trajo café y una idea, buscar al único nombre en los papeles que no parecía podrido. Una notaria jubilada, Amalia Rivas, que había firmado el documento del abuelo. Su dirección estaba en una esquina de una hoja, como si Gael hubiera querido dejarnos un hilo en el laberinto. Fuimos a verla. La casa de Amalia olía a papel viejo y eucalipto. Nos abrió una mujer de 70 y tantos, pequeña, con ojos afilados. No recibo a nadie, dijo. Y menos a estas horas. Le mostré el documento. Amalia lo miró y su cara se endureció. Así que ya llegaron, murmuró, como si hablara sola. Pensé que tardarían más. Nos hizo pasar. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave. Tu abuelo me advirtió, dijo. Me dijo que algún día alguien vendría con ese papel, y que si eras tú, significaba que te habían empujado al borde. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué es esto?, pregunté. Amalia se sentó despacio, como si el peso de la historia le doliera en las rodillas. Es una trampa y una herencia, respondió. Tu abuelo era más listo de lo que contaban. Esa propiedad, ese derecho, no es solo dinero. Es poder.
Y hay gente que mata por menos. Renata apretó el café con ambas manos. ¿Qué hacemos?, preguntó. Amalia nos miró fijo. Primero, entender que no se trata de escapar, dijo. Se trata de elegir a quien entregas la verdad. Y a quien le das el anzuelo para que muerda. Me incliné hacia adelante. ¿Anzuelo? Amalia sonrió, una sonrisa sin ternura. Tu abuelo dejó un segundo documento. Una cláusula oculta. Si alguien intenta forzarte a firmar, si hay coacción registrada, la propiedad pasa automáticamente a una fundación pública y nadie puede tocarla. Ellos quieren que firmes voluntariamente para evitar eso. Por eso te citan mañana. Por eso se disfrazan de amables. La habitación se llenó de una luz fría. De pronto todo tenía sentido, el hotel, la hora, la sonrisa de Silvio. Entonces, si voy, dije, y hago que intenten presionarme. Amalia asintió. Necesitas pruebas. Grabaciones. Testigos. Y alguien que no puedan comprar tan fácil. Renata soltó el aire. Conozco a alguien, dijo. Un periodista. De los tercos. No se vende. Yo la miré y sentí, por primera vez desde que Gael colgó, que el destino no solo me estaba castigando. Me estaba empujando a un terreno donde yo podía mover piezas. A las 9:30 de la mañana siguiente, estaba frente al espejo del baño del hotel, con el traje que no llegué a usar en mi boda. La tela me quedaba igual, pero yo ya no era el mismo. Tenía un micrófono oculto bajo la solapa, el celular grabando desde el bolsillo interno y a Renata esperándome en el lobby, lista para entrar si la señal se cortaba. Antes de salir, miré la pantalla del celular. Había un mensaje nuevo, de un número desconocido. Solo decía, no vayas. Ya no puedo contenerlos. Perdóname. Era de Gael. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. El corazón me golpeaba con una mezcla absurda de esperanza y furia. Estaba vivo. O al menos, eso quería creer. Tragué saliva, guardé el celular y abrí la puerta. En el pasillo, un hombre de traje oscuro esperaba apoyado en la pared, como si fuera el dueño del lugar. Silvio levantó la vista y sonrió con la misma calma de la noche anterior. «Qué puntual», dijo. «Así me gustan las historias que terminan bien». Me ofreció la mano. Yo la miré, sabiendo que ese gesto era el primer movimiento de una partida que podía costarme todo. Y mientras mis dedos se acercaban a los suyos, entendí que el capítulo que ninguno vio venir no era la fortuna ni el abandono. Era lo que iba a pasar cuando la traición se encontrara con la verdad en una mesa, y el amor, el verdadero y el falso, se quedara sin escondites.